amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedían porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es el hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, en cada misa celebramos el amor de nuestro Dios. El amor de Dios es la causa primaria de las cosas que existen. El amor de Dios siempre va delante de nosotros en todo lo que hagamos. El amor de Dios está ante todo. El amor de Dios está muy presente en la primera lectura de hoy del libro de sabiduría, capítulo 11, versículo 22 hasta 26. Empezando también en el capítulo 12, versículo 1 hasta 2. Y también lo encontramos en una manera más concreta en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 hasta 10. La historia de la conversión de un hombre pecador, de un hombre que se llamaba Zaqueo. Había una relación entre lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, donde el hombre santo del libro de sabiduría hizo que nosotros podemos meditar otra vez en lo que significa el amor de Dios y el misterio de Jesús. Jesús andaba haciendo el bien. En los Hechos, capítulo 10, versículo 38,
Cuando Pedro dio a conocer las obras de su maestro Jesús, él decía que él andaba haciendo el bien. Por eso se puede leer esta historia bonita de un pecador que fue convertido. Pero muy interesante. En la primera lectura se puede ver cómo el autor presentó este amor de nuestro Dios. Nuestro Dios, que es todopoderoso, tiene todo poder de hacer lo que Él quiera. Nuestro Dios, que nos conoce de sobra. En el Salmo 139, la Sagrada Escritura nos dice que el Señor nos conoce todo de nosotros. Este Dios que nos conoce es un Dios que tiene misericordia hacia nosotros, que siempre está pendiente de su pueblo. No nos trata como nosotros podemos tratar a otras personas. Él ama a los corazones de su pueblo. Él siempre nos trata con mucho amor. Este amor de Dios no es el amor que podemos decir que soy bueno, por eso Dios me ama. Que soy bueno, por eso Dios me ama. No es, sino Dios me ama, por eso soy bueno. Dios va siempre delante de nosotros. El amor de Dios siempre está ante todo lo que hagamos. Y el Señor tiene esta misericordia hacia nosotros. En esta primera lectura nos dice que toda la humanidad ante nuestro Dios somos como un grano de arena en la balance. Somos como un rocío mañanero que cae hacia la tierra. Aunque somos así, Señor nos ama. No es el amor humano, sino un amor divino. Porque para nosotros, para amarlo a alguien, tenemos que decir, esta persona está bueno, por eso yo le amo. Si un chico quiere casarse con una niña, un joven, ese chico va a decir, esta chica es muy bonita, por eso me voy a casarme con ella. Y si una joven chica quiere casarse con un hombre, esa niña va a decir, este chico es esbelto, por eso me voy a casarme con él. Pero en el caso de Dios, su amor va. No es que Él nos ama porque somos buenos, sino el amor de Dios nos hace buenos. El amor de Dios es lo que va delante. Él nos ama aunque somos pecadores. Y se puede ver en el caso de Zaqueo. Zaqueo era un pecador, un publicano, el jefe de los publicanos. Y él vivía en una ciudad llamada Jericó. Jericó era un pueblo, digamos, de los pecadores. Por eso se puede ver que el monte de la tentación de Jesús está situada allí en Jericó. Jericó es la tierra más baja de todo el mundo. Era donde cuando los israelitas en el libro de Números querían cruzar al irse a la tierra prometida, las murallas de Jericó era un impedimento para ellos. Era donde vivía Zaqueo.
todo lo que estaba alrededor de Zaqueo solamente le hablaba el pecado. Pero este hombre tenía deseo de ver a Jesús. Y Jesús tenía también deseo de llevar a cabo la conversión de Zaqueo. Por eso la Sagrada Escritura decía que Jesús estaba atravesando Jericó. En la vida espiritual, atravesar significa que esta persona quería que se acaba lo que no estaba bien, bien sea en el pueblo o en la vida de alguien. Jesús tenía la intención de llegar donde estaba Zaqueo. Jesús estaba buscando a él y él tenía deseo de ver a nuestro Señor Jesucristo. Ese comienzo de la vida espiritual. El Señor nos busca, pero hemos de tener deseo de nuestro Dios. En el Salmo 42 nos dice: mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Este deseo es muy importante y muy impresionante en la vida espiritual. Tener hambre de Dios. Quiere venir a la Santa Misa como cada domingo. Es el primer día de la semana. Venimos a la Santa Misa porque queremos empezar nuestra semana con nuestro Dios. Venimos para que Él nos bendiga. Venimos para tener una convivencia con nuestro Dios, que es el alfa y omega, el principio y el fin. Por eso llegamos a las iglesias los domingos para empezar con Dios. Antes de empezar nuestra semana, llegamos a la casa de Dios. Uno tiene que tener este deseo de llegar a la Santa Misa, de poder convivir con la comunidad, de poder recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Era el secreto en la vida de Zaqueo. Él tenía hambre para ver a nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando éramos niños en la escuela primaria, allí en Nigeria. Íbamos a la escuela andando, sin zapatos. El calor de Nigeria es muy caliente, pero los niños van. Estamos en la escuela, entramos a las 8 y salimos a las 2 de la tarde. Y cuando llegamos, a veces no tenemos. Y no lo que los niños aquí toman, galletas o cualquier cosa que sea. Pero cuando llegamos y estudiamos, antes de que se termine la clase, tenemos hambre. Los niños, con todos nosotros, estamos esperando que se termine la escuela para llegar a la casa. Antes de que se termine la escuela, nos reúnen. Los maestros reúnen a todas las clases para que oramos antes de despedirnos. Y había una canción que cantábamos: oh my home, oh my home, oh my home, oh my home. When shall I see my home? When shall I see my home? When shall I see my native land? I will never forget my home. Teníamos hambre de regresar a la casa. Oh mi hogar, oh mi hogar. ¿Cuándo voy a llegar a mi hogar? Porque cuando lleguemos a nuestros hogares, habrá comida. Podemos ver mamá y papá diciendo: buenas tardes, mamá, buenas tardes, papá. Y lavamos nuestras manos. Y otra cosa es la comida. Es lo que él quería. Quería ver a Jesús. Por eso él subió a un árbol, porque él era bajito como Padre Ben. Él tenía que subir. Era bajito de estatura. Él tenía que subir. Él hizo un esfuerzo. Cada vez que Jesús ve el esfuerzo de aquel hombre viniendo a la misa, es un esfuerzo. Me voy a la misa, es un esfuerzo. Estamos caminando, estamos subiendo para ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Jesús decía:
bájate, Zaqueo, hoy voy a hospedarme en tu casa. Muy interesante. Para mí es como Jesús quería hospedarse. En inglés decimos, you move in with somebody. Él quería ir con Zaqueo y vivía con Zaqueo. Y dentro de poco, ahora, vamos a recibir a Jesús en el sacramento de la comunión. Vamos a llevar a Jesús. Jesús quiere hospedarse en nuestros hogares, en nuestras familias. Vamos a recibir a Él y vamos a la casa. Y con alegría, Jesús va a hospedarse en mi familia. Habrá alegría como hubo alegría en la familia de Zaqueo. Él estaba muy contento porque Jesús quería y Jesús llegó a su casa. Cuando recibamos comunión, vamos a llevar a Jesús a nuestras casas. Vamos a llevarle a la escuela mañana, porque tú vas a recibir a Jesús. Tú vas a tener a Jesús. Por eso en la escuela tú te comportas bien. En la familia tú te comportas bien. Tú vas a decir, no, Jesús es mi Señor. Jesús está conmigo. No voy a desobedecer a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela. Voy a obedecerles porque yo he recibido Jesús. Había ataque contra él. Personas empezaron a murmurarse. La gente, cuando queremos vivir una vida espiritual, la gente a veces nos van a criticar. Pero él se mantuvo firme, de pie, diciendo, Señor, perdóname. Él hizo su confesión. Él hizo su confesión. El amor va delante de arrepentimiento. Esta es una estrategia en evangelización. El amor tiene que ir antes de arrepentirnos. Sentimos el amor de Dios y decimos, Señor, perdóname. Así también evangelizamos a los jóvenes. Primeramente, mostrándoles el amor. La gente está hartos de personas diciéndoles Jesús, 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 católico, moralidad. Ellos están hartos. Ellos quieren ver una persona que puede mostrarles el rostro de Jesús. El rostro de Jesús. Ahí empieza la convicción. El amor es la causa. El cambio es la consecuencia. Love is the cause. Change is a consequence. Muy importante. Entonces es lo que él experimentó. Que nosotros hemos de conocer primero el amor de Dios y luego decir, Señor, perdónanos nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, la historia de Zaqueo es nuestra historia. Estamos lejos, pero Él quiere que quedamos cerca. Cada día es una oportunidad de quedar cerca de nuestro Dios. Salvación ha llegado a esta familia. Era lo que Jesús prometió a Zaqueo. Y Él nos está prometiendo, salvación va a llegar a tu casa. Cuando tú eres un creyente, la salvación va a llegar a tu casa. Este es algo que hemos de aceptar, que mi Dios me van a salvar, que mi Dios está pendiente de mí, que el amor de Dios es incondicional, que Dios no me ama aunque soy pecador. El Señor está pendiente. Aceptando este amor de Dios nos ayudará a cambiar nuestras maneras de vivir. Vamos a pedir su auxilio para que nosotros podamos aceptar el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Que se celebra el amor de Dios en nuestra parroquia de Sagrado Corazón, amando a Dios y viviendo en este amor que viene de nuestro Dios. Pidamos en el nombre de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.